Soy Gloria Siria Valdés, coordinadora del Seminario Niñez Migrante. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a todos los participantes que están con nosotros. Tenemos participantes, colegas desde Honduras, desde California, desde la Ciudad de México, desde algunos lugares aquí en Sonora. También aquí presencialmente tenemos al co-organizador de este evento, el doctor José Guadalupe Rodríguez de la Universidad de Sonora. Nos visita presencialmente el doctor Óscar Bernardo Rivera García desde la UABC Mexicali, conocedor del tema y sobre todo conocedor de la importancia que es participar en este. También se encuentra el licenciado Yair Alejandro de la comunidad sordomuda de aquí de Hermosillo, Sonora, y su intérprete, la señora Margarita. Se encuentra también Natalia Serna, coordinadora de un albergue en favor a los migrantes refugiados, y Ana Sofía, se encuentra la licenciada Claudia también, ella es directora del Instituto Formar de la Universidad de Sonora, y por supuesto nuestro tallerista, el maestro José Gámez. Bueno, antes de iniciar, vamos a dar algunas, digamos, indicaciones, acuerdos que nosotros en particular estuvimos coordinando en una reunión ayer entre el doctor, el maestro José Gámez, el doctor Ramiro Antonio y la licenciada Vania Ledesma, y también el doctor Mario Honduras y la doctora Esther Claros, ¿verdad? De Honduras. Estuvimos platicando y para traer algo concreto estos próximos días y poder seguir avanzando. En primer lugar, queremos reiterar que el objetivo del taller es conocer ciertas técnicas, metodologías y marcos teóricos de referencia para saber cómo se diseña una iniciativa de ley. Ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo particular es salir con un borrador llámese de ley, llámese de la categoría que diga y que concuerde el maestro José Gámez, el tallerista, de acuerdo a los elementos que tenemos, concluir con un borrador de iniciativa sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno en espera de refugio y asilo. Ese es el objetivo particular. Sí, por eso estos días nos vamos a seguir ciñendo al programa donde vamos a aprender estas técnicas, cómo se hace la ley. Eso es. También detectamos que hay 3 grupos de intereses en términos generales entre los que estamos presenciales y los que estamos vía virtual. Puede haber más, pero estos 3 grupos, ¿verdad? Y eso se hizo cargo el colega José Guadalupe Rodríguez de hacernos saber eso, ¿verdad? Para ir acotándonos, ¿no? Un primer grupo sobre el retorno, aquellos interesados en los niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan a Sonora. Ojo, muchachos, para los que nos escuchan, no estamos hablando de repatriados, no estamos hablando de los niños que intentan cruzar y los regresan. No, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes migrantes retornados, que después de haber vivido muchísimos años o nacido en Estados Unidos y después de haber hecho la mayoría de su escuela primaria o secundaria en Estados Unidos, tienen que regresar porque deportan al papá o por cualquier otra circunstancia. Y los desafíos que enfrentan al regresar es principalmente su ingreso a la escuela. No traen CURP, no traen acta de nacimiento mexicano, su principal idioma es el inglés. De esos niños estamos hablando. ¿Sí? Según estudios, hay más de 1 millón a nivel nacional. En Sonora, según estudios del Seminario Niñez Migrante, hay de 35 a 45 mil niños y niñas y adolescentes que han regresado y sumando. Ese es uno de los grupos de interés que notamos dentro de los presentes. ¿Sí?
Un segundo grupo de interés son los niños, niñas y adolescentes migrantes en refugio y en espera de asilo aquí en Sonora. Niños, niñas y adolescentes, especialmente de nacionalidad centroamericana, que no quiere decir que nomás esa nacionalidad, que están solicitando refugio para quedarse aquí en Sonora, ¿sí? No están en tránsito, están solicitando refugio o ya viviendo, algunos de ellos ni lo han solicitado administrativamente aquí en Sonora. Y los desafíos importantes que tienen es su ingreso a la escuela. No traen CUP, no traen acta de nacimiento, no traen los papeles de la escuela, no traen nada. ¿Cuál es la diferencia entre muchas de este grupo al primero? Que el primero grupo, los de los retornados, son niños, niñas y adolescentes mexicanos, aunque hayan nacido en Estados Unidos. Mexicanos porque son hijos de padres mexicanos. Acá en el componente de refugiado y en espera de asilo, se advierte una diferencia muy grande, su nacionalidad, ¿verdad? Sin embargo, si se adscriben a la solicitud de refugio y asilo aquí en México, tienen el derecho de ir a la escuela según la ley de refugiados. Y el otro grupo que tenemos aquí de interés es el grupo que le interesa la cuestión de la educación y la transfrontericidad de la educación, ¿verdad? Entonces, es decir, los estudiantes allá y aquí. Y por transfronterizo no solamente estamos hablando entre México y Estados Unidos, puede ser también Centroamérica, México, Haití, Centroamérica, etcétera. Estos son tres grupos grandes. En el transcurso del día de hoy le vamos a hacer llegar a ustedes un ejercicio que ya realizó el maestro José Gámez y que lo vamos a ver someramente aquí sobre esto que estamos hablando y sobre el vaciado de las leyes principales que se encontraron para que en equipos, ¿sí? Se vaya haciendo la observación de cada artículo que se encontró en esa ley. Ahorita él lo va a explicar. Ese será una de las tareas que los equipos van a hacer durante el transcurso del taller en este tiempo, ¿no? Y va a ser de los entregables, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es lo que hemos visto. Agradecemos mucho su presencia virtual y aquí en el aula, y pues cedo ya la palabra al maestro, esperando no se me haya escapado nada, habiendo resumiendo, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que mandaron las tareas pendientes para hoy. Bueno, hoy miércoles 18 nos toca ver el marco jurídico de gestión y diseño, ley de participación ciudadana, constitución política de Sonora y ley orgánica del Congreso del Estado. Es decir, el caminito, los dos caminitos que existen para que la iniciativa de ley o decreto llegue al Congreso del Estado. Sin embargo, vamos a tomar media hora, así lo acordamos, para ver el ejercicio anterior y pues decirles cómo quedó y que ustedes también nos ayuden ahí a afinarlo. Quiero también hacer enfático en que en la sesión anterior, donde hicimos un comparativo de las leyes, es el caminito que se hace para, no nomás para la ley para el tema de lo que es la educación de la niñez migrante. Esa técnica sirve para cualquier iniciativa de ley o decreto o exhorto en su caso también, para los compañeros y compañeras que están en línea y que a lo mejor no tienen ese interés familiar con la educación de la niñez migrante. Pues para que tengan en cuenta que pues esto les va a servir para hacer otra iniciativa que no sea el tema de aquí. Eso quería enfatizar. Y bueno, con las aportaciones que ustedes hicieron la vez pasada, lo que enviaron por correo, lo que enviaron por el WhatsApp y las aportaciones presenciales,
logramos nosotros hacer una depuración y también ya no solamente una depuración de los articulados, sino también ya irle dando forma al articulado que va a quedar mm, dentro del marco de la educación de la niñez migrante, para que así a ustedes se les facilitara también las otras aportaciones que siguen. En este sentido, nosotros hicimos el siguiente cuadro ya depurado, ya maquilado. Y y como primera ley que vimos y que bueno, es la que fundamenta lo que es la normatividad que tiene la SEC, vimos la ley de migración. En el artículo 8, de todos los artículos que tiene la ley de migración, lo que nos interesa aquí para el tema que estamos trabajando de la niñez migrante es el artículo 8. Si ahí se alcanza a apreciar, nos dice, los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica provista por los sectores públicos y privados, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales reglamentarias aplicadas. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero mayores a las establecidas de manera general a los mexicanos. Es decir, ese es el artículo que a nosotros nos interesa porque está asociado íntimamente a lo que es el tema que nosotros estamos trabajando, que es la niñez, la educación de la niñez migrante. Y esa es la metodología que vimos en el comparativo anterior que teníamos que definir, porque así nos evitamos nosotros poner muchos artículos que después pues pasan a ser basura y nos complican la vida cuando estamos nosotros ya definiendo el tema. Entonces, aquí pues esto nos ha ayudado mucho. Entonces, lo que nos interesa de la ley de inmigración es el artículo 8. En ese sentido, aquí está transcrito y viene un apartado que son de observaciones. En ese apartado de observaciones, muchos de ustedes nos hicieron comentarios y sugerencias y aquí las plasmamos a reserva de que vayan saliendo otros comentarios y otras aportaciones. Como primera instancia, esas aportaciones que hicieron yo vi pertinente que podrían, más bien que están relacionadas con el artículo 8 de la inmigración. Y esto es lo que presentamos. Como primer punto, definir términos y definiciones de retorno y repatriación, a reserva, como les digo, si hay otros términos. Esto que estamos plasmando aquí, en el futuro, cuando estemos haciendo la iniciativa de ley o decreto, ahí se tiene que plasmar jurídicamente. Aquí solamente está la idea para que no se nos pierda. Ya en la ley, ahí vamos a definir qué es retorno, qué es repatriación y a lo mejor nosotros vamos a anexar unas fracciones al artículo 8 de la ley de inmigración o hacemos otros apartados en la ley de inmigración o hacemos otro articulado en la ley de inmigración referente a los términos que ustedes aportaron, que es retorno y repatriación. Como segundo número, otra de las aportaciones que hicieron ustedes muy atinadamente es que la secretaría, es incluir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien será correspondiente con respecto a los niños y niñas y adolescentes repatriados y en retorno con respecto a la integración del expediente educativo respectivo.
gestionándolo en su jurisdicción internacional. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque pasa lo siguiente, que por los que son que vienen de retorno, pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Así es, de Estados Unidos de América. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una estructura en Estados Unidos de consulados. Entonces, ellos tienen toda esa estructura que pueden ayudar a las personas, a los niños de retorno, niños y niñas de retorno, para integrarles el expediente educativo en donde estuvieron estudiando en Estados Unidos. Esto es independiente de que por ley al niño, y aunque no tenga el expediente, se puede inscribir, pero sí que la Secretaría tenga esa obligación de aportar el expediente educativo para que el niño o la niña que estén estudiando aquí, pues no estén con la preocupación de los padres o de los tutores consiguiendo ese expediente educativo. Y además que pues suponemos que son personas que no tienen los suficientes recursos como para andar yendo a esa parte de donde fueron expulsados a conseguir el expediente. Por eso de ahí que sea necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores entre como segunda o correspondiente, independientemente de lo que hacen los DIF nacional y estatal. El tercer punto que también aquí asociamos con el artículo 8 es que el Instituto de Migración tiene la obligación en coordinación con el DIF nacional y estatales de proporcionar un abogado de oficio a los niños y niñas y adolescentes en calidad de repatriados y en retorno. ¿Por qué esto? Actualmente la ley de migración solamente habla de que, bueno, habrá eh, se asistirá por un abogado o abogada. El asunto es de que en el caso del derecho burocrático, ahí no hay que dar interpretaciones, sino que ahí debe ser literal, da la orden de que sea de oficio o que no sea de oficio. La ventaja de que sea de oficio es que el Instituto de Migración es el responsable y tiene la obligación de eh, prestar los servicios de un abogado a una persona que está en situación de vulnerabilidad. Aquí suponemos que niños y niñas y adolescentes pues están en ese estado de vulnerabilidad y por lo tanto también carecen de recursos. Bueno, aquí el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación, tendrá la obligación de asistirlos con un abogado que ellos pagarán por su cuenta, que el instituto pagará a cuenta del propio instituto. Entonces, esas son las tres observaciones y sugerencias que se hacen para agregarse a la ley de inmigración y que más adelante vamos a hacer una narrativa jurídica. También tenemos ahí en el cuadro comparativo a la Constitución Política de México. Hasta ahorita no tenemos alguna sugerencia, observación que hayamos identificado y que estuviera asociada al artículo 3º constitucional. Por lo tanto, paso a la siguiente lámina. También nosotros en la depuración encontramos que los artículos aplicados para el tema de la educación de los niños migrantes, en la ley de educación tenemos al artículo 32, al artículo 2 y al artículo 56. Estos artículos son los que fundamentan la normatividad que se les aplica a los niños migrantes. Si ustedes que han tratado ya en la vida real con los procesos de gestión para la educación de los niños migrantes y han detectado que hay omisiones en esa normatividad, esas omisiones se deben a que a que no hay un lineamiento general en la ley de educación que obligue al funcionario a establecer normatividades en su proceso de inscripción.
Por lo tanto, necesitamos hacer ajustes y adecuaciones a la ley de educación. En ese sentido, también nosotros hemos identificado de los aportes que ustedes nos dieron 3 puntos. Estos puntos que estamos tratando, que vamos a tratar en la educación, también consideramos pertinente que se deben integrar en una narrativa jurídica en la ley de inmigración. Por lo tanto, es posible que ustedes encuentren repetición de los puntos que voy a leer. Por ejemplo, en el punto número 1, pues hay que incluir los términos de retorno y repatriado, a reserva de lo que ustedes aporten o se los quitamos, ¿no? Por la justificación que ya hice en la ley de inmigración. El segundo punto, el Estado garantizará a los niños y niñas adolescentes repatriados y en retorno la educación básica y media superior, respetando la lengua materna. Aquí un punto interesante. En la normatividad que nosotros leímos, derivada de la ley de educación, no encontramos la obligación del Estado para atender a los adolescentes que quieran entrar a la educación media superior, que sería la preparatoria. Entonces, aquí la sugerencia del equipo y de las que han mandado ustedes es que se agregue que también el Estado mexicano se obligue no solamente a proporcionar la educación básica a los niños en retorno o repatriados, sino que también la educación preparatoria o media superior a los adolescentes que ya están aquí, porque porque la adolescencia, según la ley, es de 18 años hacia abajo. Así estamos. Entonces, la preparatoria más o menos para entrar aquí sería de 15, 16 años, ¿no? Más o menos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si un adolescente está estudiando allá, viene? Pues el Estado no tiene la obligación de darle la educación media superior a ese adolescente, porque no se lo mandata la ley. Por eso es importante incluir a los adolescentes de prepa en este articulado de la ley de educación. Doctor, Mande. perdón, tengo una duda, pero respecto a lo que está diciendo, la Constitución con la reforma justamente al artículo 3º constitucional ya establece obligatoriamente la educación preparatoria, ¿no? Sí, ahí nosotros lo establecemos. El asunto que, si se acuerdan que vimos la jerarquía de las normas, donde tenemos a la Constitución y luego tenemos a las leyes secundarias o federales. Entonces, si bien es cierto que ya está en la Constitución, también es cierto que tenemos que tener esa obligatoriedad de preparatoria en una ley secundaria, como es la ley de educación. ¿Sí me explico? Sí, doctor. O sea, ahí nada más sería materializar eso que dice la Constitución, ¿no? Más bien. Sí, Porque bueno, sí, ya está expreso. ese mandato, mandarla en una ley secundaria o una ley federal, que es la ley de educación. Ok, Sí, está. sí, me explico. Y de ahí, Sí. y así va bajando por jerarquías. Ya estando en la ley de educación, entonces la Secretaría de Educación Pública en su libro normativo, pues ahí tiene que poner, que establecer la obligatoriedad de la preparatoria para los adolescentes, que es un derecho constitucional y además es un derecho también que viene en los convenios internacionales. Claro, gracias, doctor. Sí. Bueno, entonces, gracias, maestra, por sus aportes. El otro punto es que la Secretaría de Educación realizará 2 campañas nacionales sobre los derechos de los repatriados y en retorno. Aquí, pues, todavía falta precisar más en qué fechas se pudieran realizar. Ahora, en una ley, pues, solamente van puntos generales. Ya eso podría establecerse en la norma. Sin embargo, esto no es un obstáculo de
de por qué no vaya en una ley. Se puede también precisar ahí en la ley. Sin embargo, pues eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, estos 3 puntos que ustedes aportaron y que estuvimos depurando, tienen íntima relación jurídica con los artículos 32, segundo y 56 de la Ley de Educación. Maestro José, sí, aquí me parece bien interesante cómo se puede en tan poco tiempo acotar ciertos aspectos que todos los que están participando nos están haciendo llegar. Aquí la duda más grande que tengo es en el concepto de repatriado, usado en la primera lámina y en esta segunda lámina. Hoy precisamente al mediodía tuvimos una presentación del libro, la colega Alma Cosete, que está aquí en línea también, y su servidora, de cómo es tanta la convulsión migratoria que existe en el país, ¿verdad? Con tantos tipos de movilidad que en muchas ocasiones confundimos y nos emburucamos en tránsito, repatriado, en estado de refugio, en retornados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese marco, a mí me gustaría preguntar, incluir y definir los términos de retorno. Me queda muy claro que sí, es necesario, no está incluido, ¿verdad? Sí, y ya he avanzado en decir, comentar en términos generales a qué nos estamos refiriendo por niños, niñas y adolescentes retornados. Pero tú al incluir, maestro, repatriados, ¿a qué te estás refiriendo por repatriar? Bueno, yo solamente estoy vaciando la información que he Ah, retomado de ustedes. perfecto. Y la estoy plasmando en lo que es la parte de observaciones para que en su momento dado, cuando hacemos la iniciativa, si es pertinente ese término, seguirlo trabajando, pues se trabajará. No, pues no se trabaja. Aquí solamente son las observaciones que ya un poquito más depuradas, que a futuro vamos a saber Para ir avanzando. seguimos Sí, con esos términos. me queda muy claro eso y sobre todo el gran esfuerzo que tú estás haciendo para acotar lo que estamos todos diciendo. Pero definitivamente en en la inclusión de definiciones de conceptos que se tienen que definir, no está incluido o no debería de estar el concepto de repatriar, ¿sí? Sino Es es que retorno, porque, eh, es decir, repatriado, aquí parece que Alma ibas a decir algo, ¿verdad, Alma? sí, Gloria, yo no le hice comentario al doctor Gámez porque, pues sí, concuerdo contigo que retornado eh, tiene una connotación que tú has trabajado incluso en el seminario, pero repatriado es el mexicano que regresa al país y esto es conforme a la Ley General de Población, su artículo 81, que después ese capitulado y los subsecuentes son extraídos de la Ley General de Población para construir lo que conocemos ahora como Ley de Migración. Pero repatriado jurídicamente está considerado, es decir, las leyes no definen, ¿no? Las leyes no definen, establecen marcos de entendimiento de ciertos conceptos, ¿no? De tal forma que el repatriado como tal es un término jurídico establecido desde la Ley General de Población, ¿no? Entonces, ahí más bien habría que, desde la Ley de Migración, establecer la diferencia, o incluso en la Ley General de Población, establecer la diferencia entre retornado y repatriado. Sí, igual, como estamos hablando de un sujeto que es niño, niño o adolescente, colega, ¿sí? El término de repatriado para ese grupo o cohorte de edad se establece para los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados, no acompañados, que intentaron cruzar hacia Estados Unidos y que no lograron cruzar y los repatriaron.
¿sí? Aquí está un experto que es el doctor Oscar Bernardo. Y en ese grupo no nos estamos enfocando. ¿Me No, es que, explico, Alma? sí, no, pero a ver, la ley como tal no habla de un grupo etario, habla de los mexicanos como tal. Entonces, entiendo que el retornado es el mexicano que regresa de manera voluntaria y el repatriado, entiendo, y Así es. teóricamente, Teóricamente. Ajá. teóricamente el repatriado será aquel que regresa a México, pero de manera involuntaria, ¿no? Es aquel que por alguna X o Y circunstancia regresó. Sin embargo, jurídicamente, y así está plasmado en la ley, es el mexicano simplemente que regresa, así lo dice, así lo establece la norma, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que habría que hacer es más bien establecer propiamente la diferencia sin marcar grupos etarios, porque el retornado igual puede ser un mexicano que regresa voluntariamente si estamos entendiendo que la diferencia esencial entre los dos sería el elemento volutivo, ¿no? Bueno, aquí el licenciado Yair Alejandro, de la comunidad sordomuda, quiere dar una opinión. Adelante. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto dar esta opinión. Por ejemplo, en el artículo, perdón, necesito micrófono. Ah. Pero sí se escuchará aquí, en la línea. Buenas tardes. Ahora les comunico esto. Mi opinión al respecto es de No se oye. Dice que no se escucha en línea. ¿Quién nos puede auxiliar ahí para que se escuche en línea? Que se acerque al micrófono. Sí. O si quiere, siéntese aquí. Y ahorita. Otra vez les vuelvo a explicar. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto participar y dar mi opinión al respecto. Por ejemplo, defender la educación y la ley es donde dice que los pueblos, también la comunidad indígena o los migrantes o las personas que viven en campo, como la comunidad sorda también, para las personas como yo. Yo nací en Estados Unidos y me vine acá a Sonora. Eso es defender la identidad, pero sin embargo, la educación es la más importante, la atención a ella también. Por ejemplo, desarrollo lingüístico como el idioma, el hablar de señas en inglés y cambiarme aquí a Sonora a aprender con la educación en español. Aprendí el lenguaje de señas en español. Ahora yo tenía dos identidades, la de inglés y la de español. Por eso es importante que se les enseñe a los demás migrantes el idioma materno o tener educación bilingüe para defender sus derechos lingüísticos. También conocer es importante por el hecho de poner nuevas articulaciones o por ejemplo nuevos artículos o arreglar unos donde pongan la comunidad sorda como ley de educación al artículo 56, donde dice el Estado garantiza el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas, contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena como en las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación de enseñanza. Ese artículo que está escrito también dice oralizar al indígena, pero falta poner bilingüe también para los sordos, para que puedan aprender su idioma natural, que es el lenguaje de señas, pero también tiene que aprender a escribir y a leer,
Por eso es importante que las personas sordas aquí en México no entendemos en las escrituras porque no tienen esa educación. Por eso es importante mejorar la educación y apoyar a los sordos para cuando estén grandes, ellos también puedan tener su identidad bien formada. Es todo. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, Gracias. Una última, aquí hay una persona también que quiere hablar, maestro. ¿por qué? Gustavo. ¿Por qué todo, vamos haciendo esto? Si terminamos, me falta una lámina y ya que participen y me regreso a la lámina en la que van a aportar. ¿Cómo ve, doctora? Sí, muy bien, adelante. Sí. Nomás para terminar esto. Miren, obviamente quiero que quede claro, ustedes son los especialistas. Independientemente de que yo sea abogado también, no me hace especialista en el tema. Mi aportación en este taller es la gestión de cómo diseñar una iniciativa de ley para llevarla hasta el Congreso del Estado o al Congreso Federal. Es decir, lo que yo estoy aportando es el caminito que nos lleva. También, por otra parte, cuando yo pongo ahí observaciones, no quiero decir que ya van a quedar ahí. Simplemente son observaciones que se tienen que ir trabajando más adelante. Por lo tanto, no se asusten si está repatriado ahí o no está repatriado. Esta es una primera depuración. Va a seguir otra depuración más adelante. Entonces, con eso, con eso, pues ya, ahora sí me gustaría que la otra persona que quiere hablar, que nos comentara lo que ella tiene que comentar. ¿Quién es? Yo no la veo aquí en las manitas. Gustavo. Está bien, Gustavo. ¿Puedes hablar, Gustavo? Sí, Gustavo Nevares Molina. Gustavo Nevares Molina. Gustavo Nevares Molina. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario? Sí, pero ¿cómo para que escuchen los demás compañeros? Puedes sentarte. Yo me quedé con una pequeña duda con respecto a la que teníamos anterior, que hablaba de el papel del Instituto Nacional de Migración en relación a los niños que vienen retornados y la necesidad de que se les ofreciera como un abogado. Y me quedo yo con la pregunta de si, ¿por qué el instituto y no la Procuraduría? Sí, como que me confundió un poquito como el papel de migración en ese aspecto. Si se está asumiendo que la razón por la que se está ofreciendo un abogado es porque se tiene un conflicto con el instituto que resolver, ¿no? De pronto nomás. Sí, es buena tu observación. Insisto, esto es un ejercicio que se está construyendo con las diferentes aportaciones suyas. Las hemos venido depurando y tomamos en cuenta esto de que lo que nos dice compañera de que por qué el instituto va a ser juez y parte, por decirlo así, ¿no? Y en ese caso, establecer una narrativa en donde sea la Procuraduría General o la Fiscalía General, ¿no? la que aporte ese abogado. Lo vamos a tomar en cuenta y lo ponemos en observaciones para posteriormente checarlo. ¿Alguna otra observación o comentario, compañeros y compañeras? No se ve ninguna manita ahí, compañera. No se ve, ¿no? Seguimos. Sí, ahí está Ramón Sánchez Cepeda. Sí, nada más para preguntar porque no pude entrar el sábado pasado. Si cuando se hace mención a la ley de educación, ¿es la Ley General de Educación
o la Ley de Educación para el Estado de Sonora? Es la Ley General de Educación. Ok, gracias. Bueno, seguimos. La ley, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo le puedo hacer aquí para que se me quite las pantallitas de aquí? Porque aquí están en las observaciones. Inalámbrico. No quiero usar el micrófono. No se oye. Quitamos de aquí. Okay. Ahí está. ¿Así? Sí, así que a la compañera está viendo. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Miren, aquí checando el marco jurídico, nosotros identificamos los artículos vinculativos para el tema que estamos trabajando. Es el 57, 89 y 89. Aquí nosotros estuvimos, ahora sí que depurando y aportando lo siguiente. De igual manera que en los artículos anteriores manejamos otra vez retorno y repatriado. Esto no quiere decir que quede, simplemente es la herramienta de trabajo que estamos usando para que a futuro nosotros ya decidamos si se queda o no se queda. El siguiente punto que plasmamos con las aportaciones también que nos llegaron es que es el siguiente: la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las obligaciones de integrar el expediente educativo y de los niños, niñas y adolescentes en retorno y repatriados. Es decir, esto que hemos venido manejando como aportaciones y pues puntos importantes, en el análisis que estamos haciendo ahorita, es muy posible que queden en cada una de esas leyes, en las 3 leyes que hemos ya ahorita analizado. Esas serían las observaciones. Si alguien tiene otro comentario o sugerencia, también nos lo puede hacer llegar desde este momento. No hay nadie. Bueno, si ha quedado más o menos entendido lo de estas 3 láminas que pertenecen a la sesión pasada, podemos pasar al siguiente tema que nos ocupa. Bueno. Ahorita vamos a ver lo que es el marco jurídico de gestión y diseño de ley de participación ciudadana, Constitución Política de Sonora y la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Estas 3 leyes, la Constitución junto con las 2 leyes secundarias, nos marcan el caminito para que nosotros podamos llevar la iniciativa de ley o decreto al Congreso del Estado. De esto se trata. Vamos a iniciar un poco conociendo qué es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado está integrado por la Asamblea de Representantes y también está integrado por dependencias que se encuentran al interior del Congreso, que son administrativas y técnicas y de investigación. Eso es lo que es el Congreso. Más adelante tenemos nosotros que el Congreso, cuando está integrado por la legislatura, esta legislatura tiene comisiones. Esas comisiones son de diferente índole. Unas son protocolarias, es decir, para algún festejo público. Otras son de fiscalización, en el caso de los recursos. Otras son para administración del propio Congreso. Otras son las especiales. Cuando, por ejemplo, aquí en el río Sonora, cuando pasó la contingencia del agua contaminada que se vino al río Sonora, pues se hizo una comisión especial para atender el tema. La otra comisión, pues es la que le da orden al interior de la legislatura del Congreso, que es la CRIP.
Y por último tenemos a las comisiones de dictamen legislativo. Bueno, la iniciativa de decreto o de ley que de aquí, de este taller saldrá, se va a ir a lo que son las comisiones de dictamen legislativo. Para allá se van a ir. ¿Y cuáles son esas comisiones de dictamen legislativo? Aquí en el estado de Sonora tenemos 3. La primera es examen previo y procedencia legislativa. La segunda, derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Y la tercera es atención a inmigrantes. Es posible que se vaya la iniciativa de decreto o de ley a esas comisiones que van a trabajar en conjunto para hacer un dictamen. Ahí hasta allá va a llegar. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es parte del camino que se tiene que seguir de la iniciativa. El Congreso del Estado tiene lo que son las agendas legislativas y tenemos alrededor de 5 grupos de agendas legislativas. El tema que nos ocupa de la educación migrante, de la educación de la niñez migrante, pues necesariamente tendría que estar en una agenda, en una agenda legislativa de aquí del Congreso. En este caso, podría ser que esté en la agenda, en las agendas individuales de algún diputado, de algún legislador. Esa agenda individual pasa a formar parte posteriormente a la agenda del grupo político del que pertenezca el diputado. Y posteriormente pasaría a integrarse ese punto a la agenda del Congreso del Estado. Y bueno, ya de ahí establecer las agendas por periodo de sesiones. Y ahí ya estaría el punto que a nosotros nos ocupa. Sin embargo, también, aunque ese punto que nosotros estamos trabajando aquí no estuviera en una agenda legislativa, se puede, habiendo voluntad política, puede retomarse el tema de la niñez migrante, aunque las agendas ya hayan sido hechas. Por último, tenemos una agenda que ya está, es institucional, podría decirse así. Es decir, cada año se hace, que es la igualdad de género. Esa es la quinta agenda. Bueno, pasamos a ver lo que es la Ley de Participación Ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana fue legislada publicada en el 2010. Esta ley lo que hace es que le permite a los ciudadanos presentar iniciativas populares, es decir, aquellas iniciativas que nacen de la sociedad, que no son iniciativas de los representantes de la sociedad, en este caso de los legisladores. Por eso se le denominan iniciativas populares. Estas iniciativas populares pueden ser para establecer leyes o decretos o algún problema que se quiera resolver con políticas públicas. Eso es lo que se entiende por iniciativa popular. Entonces, la iniciativa ciudadana pues tiene unos requisitos y tiene un caminito que recorrer. Toda propuesta legislativa pues llega al Congreso. Ahora, cuando llega al Congreso, la iniciativa ciudadana solamente presupone que es recibida. No quiere decir que ya va a ser analizada. Para eso hay otro camino al interior que es que proviene de la técnica legislativa. Los requisitos para esto. Primero, hay que nombrar a 3 representantes. Aquí, antes de nombrar a los 3 representantes, quiero enfatizar que la misma ley y la Constitución establecen que se requiere el 1% del padrón electoral del estado de Sonora. Es decir, somos como 2 millones y 100, algo así, de
del padrón. Por lo tanto, necesitamos el 1%, que son más o menos 20,000 firmas de personas que estén en el padrón electoral. Esas personas nombran a 3 representantes. Eso se hace desde el momento en que se hace la consulta, ¿no? En un escrito ahí se establece que, aparte de que están apoyando la iniciativa popular, también están nombrando a los 3 representantes. Se requiere tener un domicilio para notificaciones de los 3 representantes, nombres y firmas, y de establecer que bajo protesta de decir verdad, pues están haciendo este ejercicio ciudadano. Tener el domicilio y que estén autorizados para recibir ahí notificaciones. La iniciativa de decreto de ley es necesario que lleve una exposición de motivos, que para allá vamos nosotros a trabajar en la última sesión. Esa iniciativa de ley o decreto puede ser para modificar un artículo o puede ser para reformar ese artículo también. Puede ser para derogar algunos artículos o puede ser para abrogar toda la ley o decreto. Hasta allá son los alcances. También necesitamos un número de folio de lo que es la credencial del lector cuando se va a firmar, las claves del lector y los nombres de los representantes, así como sus firmas. Y el Congreso, una vez que se presente en oficialía de partes, pues el Congreso va a pronunciarse sobre esa iniciativa. La pronunciación va a decir se recibió satisfactoriamente o no se recibió satisfactoriamente. Si se recibió satisfactoriamente, sigue el proceso al interior del Congreso. Supongamos que si ya se recibió satisfactoriamente, pasará a las comisiones que ya anteriormente habíamos platicado. Y ahí se hará un estudio y una dictaminación de la iniciativa popular. Que más adelante esa iniciativa popular bajará al pleno para ser votada o rechazada. Ahí en cada uno de del procedimiento, de las etapas del procedimiento, deberán estar los representantes ciudadanos asistiendo con voz o explicando técnicamente cualquier punto que se requiera aclarar. Por último, si la iniciativa es desechada por el Congreso, no podrá volver a presentarse con ese carácter en la misma legislatura. Ahora bien, este caminito, pues es el que nos marca la ley de participación ciudadana. También la Constitución lo que nos dice, pues es que nos está fundamentando lo que es la ley de participación ciudadana y también nos está fundamentando lo que es la ley orgánica del Poder Legislativo, que sería el otro caminito complementario del que ya les estaba hablando. Es decir, una vez que fue recibida la iniciativa ciudadana, el Congreso la turna a las comisiones, se resuelve dictaminar, se pasa al pleno, se vota, ya sea de manera positiva o negativa. Si es positiva, pues después se manda a publicar en el diario oficial en el boletín oficial del Estado, o en dado caso, en el que nos ocupa. Es muy posible que esto, y casi estoy seguro que esto se va a ir como iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión, que es donde se van a modificar las leyes generales de migración y la educación y la de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, es otro trámite que existe internamente, de eso no nos debemos preocupar, es cuestión de que se apruebe y de ahí se pasa al Congreso de la Unión para que siga, para que allá se vote, y también puede darse el caso de que se rechace, ¿no? Entonces, en este tiempo, los representantes es necesario que también hagan su cabildeo a nivel federal para que el proyecto tenga éxito. Aquí les
tengo este ejercicio para si pudieran hacerlos. En caso de que tengan un comentario, lo puedo recibir ahorita. ¿Algún comentario de lo que acaba de comentar el colega maestro José Gámez, tallerista, de todo esto que comentó anteriormente antes de pasar al ejercicio? Gracias. Mi duda nada más es la siguiente. Si se quisiera hacer alguna adecuación a la ley, ¿qué cantidad? Es lo que no me quedó muy claro. ¿Cuál es el proceso? Simplemente adecuación a una ley. Es el mismo proceso. A modificación, reforma, derogación o abrogación. Es el mismo proceso. Nada más para que me quede a mí en lo personal claro, ¿se requiere de una representatividad en cuanto a la población? Sí, el 1%. Debe firmar esa adecuación a la ley que se estaría proponiendo. Ajá. Sí, una vez que tengamos el producto aquí terminado, ya hemos estado comentando, ¿no? Se tienen que poner mesas en la frontera, en los municipios San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Cajeme, ahí para recolectar las firmas de los ciudadanos, identificándose con la credencial del elector. Y al mismo tiempo se les va a presentar un escrito en donde están proponiendo a los representantes ante el Congreso para que sean los que le den seguimiento. Esa era mi duda, muchas gracias. Yo nada más tengo una duda siguiendo un poco lo que decía Oscar. ¿El 1% del padrón electoral aplica también a nivel federal o es solo estatal? No, esa aplica aquí al Estado. ¿Y a nivel federal? A nivel federal no tengo el dato, pero nosotros presentamos con el 1% estatal, la presentamos al Congreso del Estado y ahí el Congreso del Estado tiene poder, tiene facultad de acción para presentar todas las iniciativas que le lleguen ahí al Congreso Federal. Yo leí la ley, la Constitución, no, perdón, para reformas federales se ocupa más, creo que es 2% del padrón, porque estaba yo comparando eso y se ocupa bastante más que a nivel local. Sí, pero en este caso ese es el 1%. Nosotros estamos haciendo la iniciativa al Congreso del Estado. Sí, no me respondía a la pregunta de la doctora de si era lo mismo. Solo comentaba que es diferente si requiere mayor participación en el nivel federal. Tengo una pregunta, maestro Gámez. A ver. Bueno, o más bien si me puede usted aclarar el punto, porque ahorita el compañero mencionaba que se necesita de cierto porcentaje, bueno, el 1% de las firmas del padrón para proceder con una iniciativa, con el proceso de reformar algún artículo de alguna ley, ¿no? Pero creo que no es así necesariamente, ¿no? Una fuente para reformar la ley, sí, es a través de una iniciativa ciudadana y se requiere el procedimiento que usted ya bien explicó, pero también otra fuente para hacer otra manera de hacer una reforma es directamente desde la legislación en el Congreso, sin la necesidad de tener pues recabar las firmas del 1%. Es lo que yo tengo entendido, no sé si sea cierto, si estoy en lo cierto o... Sí, el otro caminito es a través de nuestros representantes. Se presenta en oficialía de partes y algún diputado la puede hacer suya y ya se evita lo que es el caminito de pedir las firmas a los ciudadanos. Nada más diferenciar, ¿no? O sea, no es necesaria la firma y toda esta actividad, bueno, el hecho de la actividad de recabar firmas ciudadanas, pues si hay legisladores que se la pueden apropiar. Tienen en su agenda. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, no es bueno, no es así como estrictamente necesario. Sin embargo, en las pláticas que hemos tenido aquí con la doctora y con el equipo, ellos tienen el interés de que vaya soportada socialmente. Pero bueno, eso lo van a decidir ellos más adelante. Ok, entendido. Como estrategia, ¿no? Okay. Ándele, algo así. Ellos son los expertos. De hecho, antes de hacer la pregunta, en ese sentido,
Le iba yo a usted a preguntar si eso era por estrategia. Ya sí, ellos, el equipo ahí lo está valorando que como estrategia, hacer mucho ruido, pues, para que vaya legitimada y pues, de alguna manera, por decirlo así, garantizar de que los legisladores, pues, la voten, ¿no? Que tenga mayor peso bueno, legitimación. Sí. Muchas gracias. De nada. Entonces, seguimos con este ejercicio le damos 15 minutos. Sí, pero explica. Bueno, ¿en qué va a consistir el ejercicio? Este ejercicio consiste en lo siguiente. En una columna vienen ahí unos términos. Los términos que vimos ahorita en la presentación. Y en la otra columna vienen la definición de esos términos. Entonces aquí nada más, para que quede claro, es cruzar el término con la definición. Eso es todo, así bien sencillito, para que quede claro. Bueno, seguimos, espero que ya hayan respondido a este ejercicio. Vamos a calificarlo y si no hay comentarios, pues terminamos porque no dimos descansos ahora, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es el instrumento legislativo ciudadano? ¿Quién de los que están en línea, quién me lo puede leer? Leer la respuesta. Yo. A ver. La respuesta sería iniciativa popular. Exacto, de iniciativa popular. La segunda, los proyectos legislativos pueden ser. ¿Quién me la puede leer de ahí de los que están participando? O de aquí. Le leo yo. A ver, Orlando. Modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos. Así es, correcto. La 3, porcentaje de participación ciudadana para presentar iniciativas. ¿Quién dice? Yo de ahí. O de aquí, ¿quién me puede decir? ¿Ya contestó alguien? ¿Quién? A ver. A ver, Rosa. ¿Así ya? ¿La mandó? Ok. Un porcentaje, un 1%. La siguiente. ¿Cuántos representantes se requieren para las iniciativas populares? Pues de aquí. Andrea Cajigas. Es que no veo bien. Andrea y Esther comentaron 3 representantes. Muy bien. Muy bien. La iniciativa popular se dictamina en... Bueno, de aquí, ¿quién nos dice? Comisiones. En las comisiones, exacto. Y bueno, exposición de motivos ahí queda solo. No tiene respuesta. Pues, si tienen algún comentario o algo que quieran decir, si no le cedo la palabra a la doctora. Y como les dije que no dimos los descansos de las horas, pues con esto damos por terminado. Doctora, si gusta. Sí, pues no, solamente redondear lo que hemos aprendido hoy, que me parece de suma importancia. Este último ejercicio a mí me llena de mucha alegría empezar a ir conociendo más sobre el caminito que tenemos que recorrer, ¿verdad? Y aunque no estuviéramos haciendo, colegas, este taller, es importante conocer, ¿verdad? Estos términos y estas definiciones, y es importante conocer que el 1% del padrón electoral estatal se requiere para presentar una iniciativa popular, donde se
ejecuta, quiénes, etcétera. Todo esto es un conocimiento muy interesante. Margarita, saludos. No sé si tengas algún comentario que decir. Estuvo muy interesante la sesión de hoy y vamos a estar pues muy metidos en este tema en el Congreso. Les aseguro que van a tener alguien que es sensible al tema de ustedes, que es un tema que han venido trabajando por muchos años y han sido pues los que han desarrollado este tema. Y así como que es muy sensible, habrá otros que también habremos de trabajar en conjunto, pero a mí me está sirviendo todo esto pues para acercarme a quienes lo han trabajado y para que ustedes también estén en la confianza de acercarse a mí y sientan la confianza de que puedo representarles este tema en el Congreso, en la forma que ustedes lo desean y en la forma en la que ustedes lo decidan.